Soluciones de la página 157. Reactivo 58. Calcular la longitud que debe tener un alambre de cobre calibre 18, diámetro 1.02 milímetros, resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro, para que su resistencia eléctrica sea de 1 ohm. Bien, este reactivo está relacionado con el reactivo anterior, donde se habló de resistividad. Y bueno, ya habíamos despejado la longitud, que quedó de esta manera: la resistencia por la superficie o área dividida entre la resistividad. Ya también habíamos hecho las conversiones respectivas. Teníamos que el radio R es de 5.1 por 10 a la menos 4 metros, y que con eso vamos a calcular la sección o área transversal, que corresponde a un círculo, cuya fórmula es pi por radio al cuadrado, considerando que pi, para no tener tantos decimales, es 3.14 y el radio es 5.1 por 10 a la menos 4 metros. Esto se eleva al cuadrado. Bien, al elevar 5.1 al cuadrado, es decir, 5.1 por 5.1, se obtiene 26.01, y 10 a la menos 4 al cuadrado, recuerda que cuando hay doble exponente, los exponentes se multiplican. Menos 4 por 2 da menos 8. Ahora se va a multiplicar. 3.14 por 26.01 se obtiene 81.67 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Este es el área o superficie. Ahora podemos sustituir. Me dicen que la resistencia debe de ser de 1 ohm. Se sustituye acá por la superficie o área, que es de 81.67 por 10 a la menos 8 metros cuadrados, sobre la resistividad, que es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Así que multiplicando 1 por esto se obtiene lo mismo, y 81.67 entre 1.72 se obtienen 47.48 metros. Si estás calculando longitud, tu resultado debe estar en metros, así que la opción correcta es el inciso B. Reactivo 59. Una licuadora de 350 watts se conecta a un generador de 100 volts. Calcular la intensidad de corriente y la resistencia. Bien, en este problema se está proporcionando el valor de la potencia eléctrica, que es de 350 watts. Se conecta a un generador de 100 volts. Aquí tenemos el voltaje, que es igual a 100 volts. Y se pide calcular la intensidad de corriente I y también la resistencia eléctrica R. Para tal fin, pues vamos a utilizar dos fórmulas. Primero, para la potencia eléctrica se utiliza esta fórmula: voltaje por intensidad de corriente. Si de aquí despejamos la intensidad de corriente, el voltaje que está multiplicando pasa dividiendo. Queda intensidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Ahora, al sustituir, la potencia es de 350 watts, se divide entre el voltaje, que es de 100 volts, y al hacer la división, 350 entre 100, se obtienen 3.5 amperes. Luego, de la ley de Ohm sabemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si ya tengo la corriente y ya tengo el voltaje, se puede despejar la resistencia. La resistencia se pasaría aquí multiplicando y la intensidad de corriente se pasaría dividiendo. Queda que la resistencia es igual al voltaje, que son 100 volts, dividido entre la corriente, que es de 3.5 amperes. Así, 100 entre 3.5 se obtienen 28.57 ohms. Estas son las respuestas, así que la opción correcta es el inciso A. Reactivo 60. Los cables conductores son catalogados por calibre y tipo de material. Uno bastante común de uso doméstico es el calibre 14 de cobre, que, de acuerdo con datos de tablas,
tiene un área transversal de 2.08 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y una resistividad ρ de 1.54 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Calcular la resistencia de una extensión de 30 metros totales de ida y retorno de este calibre. Muy bien, entonces los datos que tenemos son el área o sección transversal, que es de 2.08 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La resistividad de 1.54 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Y su longitud es de 30 metros. En el problema se especifica 30 metros totales de ida y retorno de este calibre. O sea, pues ya es una longitud total, es lo que vamos a utilizar y me están pidiendo calcular la resistencia R. Entonces, tenemos la fórmula de resistividad, que es resistencia por sección transversal dividida entre la longitud, pero hay que despejar R. Entonces, L que está aquí dividiendo se pasa multiplicando a ρ, y S que está multiplicando se pasa dividiendo. Obtenemos esto. Ahora nada más sustituyendo los datos. La resistividad es de 1.54 por 10 a la menos 8 ohms por metro, por la longitud, que es de 30 metros, entre el área, que es de 2.08 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. 1.54 por 30 es 46.2, se pasa por 10 a la menos 8, aquí ohms metros por metros, ohms metros cuadrados. Al dividir esto entre esto se eliminan los metros cuadrados y 46.2 por 10 a la menos 8 entre 2.08 por 10 a la menos 6, este entre este da 22.2. Y al dividir estos, los exponentes se restan. Menos 8 menos 6 equivale a menos 8 más 6. Queda 22.2 por 10 a la menos 2 ohms. Y ahora este exponente me dice que el punto decimal se recorre 2 lugares a la izquierda. Queda entonces 0.222 ohms. Entonces, esta cantidad corresponde con la opción B, que esta sería la respuesta correcta.